You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo. Este año el Summer Works Performance Festival celebra la edición número 35 con una programación diversa que desafía los límites del cuerpo, la memoria y la narrativa. Entre las propuestas más conmovedoras y necesarias destaca Xilopango, una pieza de danza, teatro profundamente personal y poderosa, creada por la coreógrafa salvadoreña canadiense chindeña Irma Villafuerte. Conversaremos con Irma sobre el origen de esta obra, la importancia de traer historias latinas al escenario canadiense y, por qué no, el acto de recordar y reivindicar a través del cuerpo. Así que, Irma, bienvenida a Latin Shot Magazine. Gracias. Xilopango es una obra que he llevado en investigación por 6 años y es la conceptualización de la memoria histórica de mi familia, especialmente a partir de la desaparición de mi abuela, que mi abuela desaparece el 12 de septiembre de 1982, y es conceptualizar el duelo de mi familia, el desplazamiento de mi familia, y también conceptualizar cómo yo retomo mi identidad y mi conexión con mis matriarcas. Se llama Xilopango porque mi abuela es de Ilopango, de una ciudad que se llama Ilopango en El Salvador, que está en el lago de Ilopango, el lugar de lotitos abundantes. Es ahí donde yo retomo esta historia y empiezo a excavar esta identidad, estas conexiones y en búsqueda también de la presencia de mis abuelas y mis ancestras. Ujú. Ok, bueno, Xilopango se basa en 6 años de investigación y memoria matrilineal. ¿Cómo fue ese proceso de conexión con las historias de tus ancestras? ¿Y qué descubriste en ese viaje que transformó tu visión, pues, como artista y como mujer? Fue un proceso muy interesante. Empezó realmente, yo creo que toda mi carrera artística la he basado mucho a través de mi identidad como hija de refugiada y como nieta de una desaparecida. Pero dentro de esa investigación en la búsqueda de cómo contar esta historia de mi abuela, de mi familia, a través de mentoría y dramaturgia, porque yo trabajo con un mentor y un dramaturgo, fui descubriendo la tierra en sí, la Pachamama y la memoria histórica ambiental de la tierra de El Salvador, de los volcanes, los lagos, los ríos, del barro. Y fue así que fui a parar con el lago Ilopango y, a través de la memoria histórica del lago Ilopango es que empecé a querer contar esta historia de erupción, esta historia de regeneración, de renacer a través de cómo el lago Ilopango ha existido en esta tierra. Entonces, ha sido un largo proceso porque ha sido ver una historia, un acontecimiento, no como un acontecimiento solo en el ente político, sino que un ente conectado a la madre tierra, un lente indígena, un lente más allá de fronteras, sino que un lente humano, un lente de conexión humana a la madre tierra. Y es ahí con estas idiosincrasias de la tierra que cuento el desplazamiento
de mi familia en como una microhistoria de una macrohistoria que es el lago de Ilopango. Bueno, tu obra Ujú. traza 4 generaciones de mujeres centroamericanas en un país como Canadá, donde muchas historias latinoamericanas siguen siendo invisibles. ¿Qué significa para ti traer estas voces al escenario de un festival como el Summerworks? Sí, realmente es como un sueño, porque siento yo que, bueno, las voces latinoamericanas no predominan en esta ciudad, ¿no? Entonces, y menos las voces centroamericanas. Ha sido para mí un gran reto llegar a este punto. Estoy aquí gracias a Deidre McDermott, que es una de los artistas, directores artísticos de DanceWorks, y que vio mi trabajo hace un par de años, una versión de Silopango, y dijo, quiero presentar ese trabajo. Y realmente es un sueño hecho realidad porque jamás pensé que yo iba a poder contar una historia salvadoreña que no es única, o sea, no es la única historia. Hay tantos salvadoreños que con los que compartimos esta historia de desplazamiento, hay tantos salvadoreños que tenemos familiares desaparecidos y continuamos teniendo familiares desaparecidos hasta esta fecha, posguerra. Entonces, así es muy importante y relevante para mí estar este año, en este momento, en esta situación política en el que estamos viviendo mundialmente y también latinoamericanamente y también como salvadoreños, contar una historia de desplazamiento, una historia basada en la memoria histórica de la guerra y cómo me ha afectado a mí los 40 años después, porque yo tengo 40 años y mi abuela tiene 43 años de desaparecida. Entonces, a pesar que yo nunca lo conocí, a mí me afectó ser criada por una mujer que estaba en duelo por su madre, ser criada por una bisabuela que estaba en duelo por su hija, ser criada por una tía que estaba en duelo por su madre y todas las hermanas de mi abuela y todos los ancestros más allá que haya conocido, no haya conocido, que han vivido alguna situación que ahora me afecta a mí el día de ahora. Y que yo soy producto de en aquel entonces y ahora estamos viviendo en este momento otras situaciones que van a seguir afectando nuevas generaciones. Entonces, para mí la obra no es solo una conceptualización, pues, sino que un método de educación, de concientización sobre lo que está pasando, no solo en El Salvador, pero mundialmente también, porque hay tantas historias paralelas en diferentes partes del mundo. Así es, muy cierto. Y Ujú. precisamente tú mencionas esa memoria, ¿cómo se traduce la memoria cultural y esa resiliencia intergeneracional en el cuerpo y el movimiento? ¿Qué lenguaje escénico usas tú para encarnar el trauma y la resistencia en Xilopango? Sí, bueno, muy curiosamente vengo, de una concientización política de mi crianza, ¿no? Siendo criada por una activista que es mi madre. Y, la guerra civil es algo de la que conozco mucho El Salvador, el movimiento político, progresivo de El Salvador. Y pues yo no quería utilizar lenguaje de guerra dentro del trabajo de creación, entonces empecé a utilizar palabras y acciones que están basadas en el movimiento ambiental de El Salvador, como accediendo a todo lenguaje volcánico, porque El Salvador hay más de 24 volcanes activos y le dicen el Valle de las Hamacas, ¿no? Entonces empecé Sí. a utilizar este lenguaje de vibración, erupción, de lava, magma, temblor, como una entrada para crear un lenguaje dentro del cuerpo. También utilizo ciertos elementos dentro de la obra que son muy únicos a nuestra tierra, pero no solo en El Salvador, sino que en muchos lugares de Latinoamérica que nosotros usamos huacales, que en Colombia le dicen totumos. Y Sí. sí, entonces, y ha sido muy interesante empezar a tejer, porque bueno, en la obra no solo somos dos salvadoreñas, una venezolana, una afrodescendiente del Caribe, de Trinidad y Jamaica, hay un boliviano,
Entonces, somos de diferentes lugares, identidades de la diáspora, y a través de muchas conversaciones y de compartir nuestras propias memorias históricas, hemos ido tejiendo cómo nos metemos dentro de cada personaje, a pesar que la entrada ha sido la memoria histórica salvadoreña, pero es decir, como no es una historia única, es una historia muy universal que le ha pasado a tantos países latinoamericanos. Han habido tantas dictaduras, de tantos desplazamientos, masacres indígenas. Entonces, ha sido muy interesante tejer estas identidades, y ha sido así como he podido ir también formando la técnica, la estética de la obra, que está muy basada en el lenguaje salvadoreño de la tierra, pero se han identificado por las diferentes experiencias vividas que cada uno tiene dentro de sus países, y su conexión con sus tierras, ¿no? Los elementos que tocamos, cómo cada quien utiliza un totumo, un guacal en sus países, cómo cada quien se toca el pelo o se hacen una trenza, cómo cada quien se viste, cómo cada quien toma agua, cómo son los perros de un país al otro. Y también estoy utilizando mucha mitología dentro de la obra como una entrada de lenguaje y de cultural y ancestral, ¿no? Porque las mitologías son historias ancestrales, ¿no? Entonces, he utilizado mucha mitología salvadoreña que también se ve en otros países, Ujú. en diferentes nombres, en algo en la historia cambia. Entonces, todo eso ha informado mucho la estética de la obra, y ahí es donde empiezo a encontrar el embodied cultural memory, ¿verdad? La memoria del cuerpo cultural. Sí, siempre tenemos algo en común en realidad, los Ujú. pueblos latinoamericanos. Eso es Sí, lo bonito también de esta sí. multiculturalidad de un país como Ujú. Canadá. Y a Sí. propósito de este público, ¿qué esperas tú del público, particularmente el público canadiense o el no latino? ¿Qué esperas que se lleve después de vivir Silopango? ¿Cuál es el mensaje más urgente que quieres transmitir con esta pieza? Bueno, la verdad es que yo quiero, una es compartir una historia muy importante. Habemos millones, miles de salvadoreños, bueno, millones de salvadoreños en Canadá y miles de salvadoreños en Toronto que han sido parte del Migration Flux desde los 80, y pues somos los vecinos, somos los trabajadores, los que hemos estado haciendo limpieza, los que estamos tratando de trascender más allá de lo que nuestros padres pudieron, ¿no? Con el proceso de inmigración y de establecerse en este país, ¿no? Entonces, y también quiero compartir una historia humana que, a pesar de que esto le pasó a una familia salvadoreña, es capaz de pasarnos a cualquiera. Todos tenemos una madre, un padre, todos hemos vivido un duelo de una manera u otra. Todos nos puede pasar algo tan sencillo como lo que le está pasando a una comunidad, es la comunidad homeless aquí en Toronto, el desplazarse de un parque al otro, no tener hogar, el no tener dónde estar, lo que le ha pasado a las comunidades indígenas acá, con todos los niños y las niñas y los niñas que fueron arrebatados de sus hogares, ¿no? Y puestos en residential schools. Entonces, todo eso es una historia, o sea, ha pasado en esta tierra de una manera y ha pasado en otras tierras de otra manera, ¿no? Y es, para mí, invito a cada quien de auto autovisitar las memorias que recuerdan y no recuerdan, para conocer el lado auténtico de cada quien, y quizás en ese conocimiento podemos empezar a quizás tener conversaciones más profundas de cómo nos relacionamos con el uno y el otro, ¿no? Y cómo podemos empezar a tener conversaciones de cómo podemos cambiar lo que está pasando en un futuro, ¿no? Estamos viviendo ahorita, o sea, o también políticamente, lo que está pasando en el Medio Oriente, con Palestina, ¿no? Y eso para mí es muy importante, es una importante causa de esa conversación, porque digo, ¿qué es lo que van a vivir estos niños? ¿Cuántas generaciones va a tomar sanar lo que todos estos niños están viviendo, ¿no? Y estas niñas, estos padres y madres, estas abuelas. Entonces, invito a que tomemos parte de ser testigos a lo que le pasó a una familia, y cómo les puede pasar a cualquier familia en realidad.
¿no? En un momento de crisis. Claro que sí. Pues Irma, Sí. pues ya para ir terminando, gracias por toda esta experiencia que vas a permitir aquí al público de Toronto y de Canadá, los que quieran venir a este festival, a ver precisamente esta obra Silopango. Pues es un viaje escénico, ¿no? Que atraviesa Sí. estas 4 generaciones de mujeres centroamericanas. Y pues a través de la fusión de danza contemporánea, narración corporal, bueno, todo esto que exploras, precisamente lo que nos has contado, que me parece genial, todo el cuento de Sí, la migración, de la resistencia, la colonización, las huellas de la guerra también. Entonces es todo muy importante conocer pues el origen de esta obra sí, y nada, la importancia pues de traer estas historias latinas al escenario canadiense. Así que por sí. favor invita a Gracias. todos los latinos que están aquí Sí, escuchándonos para que y, vayan a ver esta y ya. obra. Y gracias, sí, y quiero mencionar que mi equipo entero somos personas de color, son todos la mayoría latinoamericanos y afrodescendientes. Ujú. Es algo que me enorgullece mucho, ha sido un ambiente muy único, estar como en familia, nos entendemos culturalmente, mi Claro. dramaturgo es colombiano, el compositor es colombiano, mi stage manager es de Trinidad, mi lighting designer es uruguayo, el technical designer es de Venezuela, en fin, también la costume designer es jamaiquín, jamaiquino. Entonces, la verdad es que tenemos un equipo muy, muy enriquecedor culturalmente y ha sido deliciosísimo. Entonces, invito a la comunidad a venir a apoyar a este equipo de artistas que están poniendo todo su ser, todo su poder dentro de esta obra. Bueno, ¿No? perfecto, Irma. Ah, Pues muchas gracias sí. por tu tiempo, Gracias. Sí. por compartir con nosotros esta historia, con todo lo que hay detrás de, pues no solo de este trabajo, sino también de la historia de tu familia y hacer este homenaje también, no solo al pueblo de Salvador, sino pues también todo lo que tú mencionas, que eso se ve reflejado en muchos otros países. Así que gracias y por ahí nos estaremos Gracias. viendo. Ya saben, la invitación al SummerWorks, agosto 7 al 17 del 2025. Ahí en la página está para que entren y vean más información, summerworks.ca. Y a ti, ¿dónde te pueden seguir? O a tu grupo, Sí, ¿dónde los pueden ubicar? sí, mi Instagram es South of Your Feet. En español es al sur de tus pies, pero es at South of Your Feet. Y mi website es irmavillafuerte.com. Entonces, ahí estaré. Si quieren enviar un mensaje, algunas preguntas, estoy a la orden. Claro que sí, igual la información estará aquí en las notas de este episodio. Y pues nada, gracias y bienvenida siempre aquí a Gracias a Latin ti, Shot. Mauricio. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y esto es Latin Shot Magazine. Escúchanos en las plataformas de podcast y en latinshotmagazine.com. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido adicional. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo.